o me cubro con la sangre de Cristo. No, vamos a ver lo que significa esa sangre preciosa del Cordero. En Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Quédese con esto. Todos vamos a morir una vez, y después de que muramos vamos a enfrentarnos en el juicio. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué quiere decir? Que nuestra alma, una vez que muramos, deberá presentarse delante del tribunal de Jesús. Hebreos 9 dice entonces: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Y 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Algunos nos presentaremos delante de Dios para recibir la corona de gloria. Otros se presentarán delante de Dios para ir a condenación eterna. Pero todos deberemos de presentarnos delante del tribunal del Señor. Todos en un momento dado hemos estado presentes en algún funeral, y mayormente donde la persona fallecida y sus deudos profesan la fe tradicional en México. Y es muy común oír las frases de consuelo. Usted las ha oído, yo las he oído, que dicen: él o ella ya pasaron a mejor vida, ya están en el cielo, en la santa gloria de Dios. ¿Cuánto lo ha escuchado? Como unos 7. Los demás nunca han ido a un funeral, ¿verdad? Porque siempre está el comentario. Dicen: no, ya consuélate, él ya pasó a mejor vida, ya está en el cielo, en la santa gloria de Dios. Algunos se resignan ante este consuelo, pero otros que saben que su difunto no se portaba tan bien, pero tienen la esperanza de que si no llegó al cielo directo, tienen la creencia de que esté en lo que llaman el purgatorio. ¿Cuántos han oído del purgatorio? Ahora sí, levantaron la mano todos. Y ellos están esperando que su familiar esté ahí, y la familia se aplica para pagar por su salida de ahí, evitando que llegue al infierno, y buscan el recurso que les ofrece su religión de hacer una serie de misas que llaman novenarios, por medio de las cuales van a obtener la indulgencia para que el alma de su difunto del purgatorio pase al cielo, que no se vaya al infierno. Pero la realidad es que si el Dios a que ellos rinden culto es el mismo Dios de la Biblia, hay una serie de requisitos para llegar al cielo y estar delante de la gloria de Dios, como es lo que consuelan a los familiares, a los deudos. ¿Me está escuchando? No todos van así como así a la gloria de Dios, nomás porque se murieron. Es más, hay corridos donde hablan de los narcotraficantes, y el consuelo a la madre del narcotraficante es que no se preocupe, que ya el narcotraficante está en la presencia de Dios cuidando por todos los que se quedan aquí. Porque esa es la fe que ellos profesan. Pero jamás la Biblia habla del purgatorio, jamás habla que a base de misas se puede sacar a la persona del purgatorio y mandarlo al cielo.
Escrito está, dice la palabra, para el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Y todos nos presentaremos delante del tribunal de Cristo. Mientras estábamos aquí en la tierra en nuestro cuerpo. Así dice la palabra, ¿ok? Pero la realidad es esa. El Dios de la Biblia no dice lo que el Dios de la tradición dice. Primero, lo que dice la Biblia: ningún pecador puede estar delante de su presencia. Ningún pecador puede estar delante de la presencia, delante de la gloria de Dios. La Biblia es clara en este aspecto. Cualquier cantidad de versículos lo dejan claro. El más representativo está en Romanos 3:23. ¿Cuántos han oído de Romanos 3:23? Gloria a Dios. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es lo que dice. Dios nos dice: todos han pecado, todos están destituidos de mi gloria. Esto es contundente. Por su naturaleza, la suya y la mía, heredada desde Adán, el hombre tiende a pecar y en esa condición no puede presentarse delante de Dios solamente porque se murió. Solamente porque ya me morí, ya estoy en la presencia de Dios. No, existen dos lugares a los que te vas a ir: o a la presencia, al tribunal de Cristo, o al infierno, sin tocar, como dicen aquí en México, baranda. Segundo, existe en la Biblia el recurso del pago por los pecados, justificándose delante de Dios mediante las obras religiosas establecidas en la ley dada a Moisés. Por medio del cumplimiento de pagos y ritos, se busca la propiciación y remisión de los pecados, los cuales consisten en estos ritos y ofrendas, consisten en ofrendas y sacrificios consistentes en comidas, bebidas, diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne. La palabra de Dios dice que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. ¿Cuántos conocen Efesios capítulo 2, versículo 6? Es muy conocido, 2, 6 al 8. Somos salvos por fe, por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Y todo mundo se va luego a la carne. No por obras de la carne. No, el hecho de que seas borracho no significa que estás haciendo una obra. Son manifestaciones de tu vida pecaminosa. La gente que busca vivir en el pecado dice: es que mi salvación es por fe, no por obras. Es que no has leído la Biblia. La Biblia dice que la justificación no es por las obras religiosas de sacrificios y ofrendas. Así que pórtate bien. Deja de pensar que te sigues portando mal y que tu salvación es perpetua, porque no es por fe, es por fe, no por obras. O sea, no se trata de que te portes o no te portes bien. Cuando eres cristiano tienes que seguir una regla. Las obras a los que se refiere Efesios es a los sacrificios hechos de matar corderos, de ofrecer becerros, de entregar vino, de entregar flor de harina para que sea consumido, de matar palominos y presentarlos delante del altar. Esas son las obras de la ley. Tú no eres salvo porque se te
rece un novenario. No eres salvo porque alguien dé donativos para tu salvación, comprando indulgencias. Eres salvo solamente cuando tu pecado es pagado. Eres salvo solamente cuando tu pecado es pagado. Váyase al libro de Hebreos, capítulo 10. Vamos a ver lo que son las obras de las que habla el libro de Efesios. Mucha gente dice, no, yo pues sí me porto mal, pero como quiera soy salvo. No, el que es de Cristo, dice la palabra de Dios, no peca. ¿Ok? Y si pecas, necesitas buscar la eficacia de la sangre de Cristo. Vamos ahí. Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sobra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, por los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia del pecado. Pero estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Me entiende cuáles son las obras de que habla el libro de Efesios? El que usted presente un sacrificio y un derramamiento de sangre establecidos en el Antiguo Testamento en el culto religioso. ¿Ok? Efesios 2 no le da libertad a que usted sea pecador. Efesios 2 habla de las obras de justificación para los pecados. Mediante la Biblia sabemos que delante de Dios ningún pecador estará en el cielo. Ningún pecador estará en el cielo. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en la silla de escarnecedores se ha sentado. Será como árbol plantado junto a la corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja permanece verde. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán en el día del juicio, ni estarán en la congregación de los santos. Porque Jehová conoce el camino de los rectos, y la senda de los pecadores perecerá. No hay vuelta de hoja. Si usted quiere presentarse delante de la gloria de Dios, no es porque se muera. El hecho de que usted se muera, de que usted lo atropellen, de que usted tenga una enfermedad terminal y muera, es el requisito para que usted esté en la presencia de Dios. Si usted se muere, va a ir a un juicio para recibir la corona de gloria, de vida, si es que así trabajó usted cuando estaba aquí en la tierra, o para ir a condenación. Eso es lo que dice la palabra. La tradición de este país no dice eso, porque ellos no se acuerdan de la sangre de Cristo y no saben ni para qué sirve esa sangre. Y muchos hijos de Dios, que espero que sean hijos de Dios, recurren como las estampitas de la oración del Espíritu Santo que venden en las hierberías a la invocación de la sangre del Cordero, sin entender el significado de esa sangre. Ningún pecador está establecido, que ningún pecador está en el cielo, y ningún pecado será redimido sin pago por el mismo. Todo pecado, el que usted haya cometido, tiene que pagarse. O lo paga usted, o
consigue a alguien que lo pague por usted. Y el pago de los mismos demanda hacer, o como lo leímos ahorita, sacrificios para derramar la sangre de la víctima sobre el altar y el velo y el propiciatorio del templo de Dios. Y estos tendrían que hacerse constantemente por un sacerdote que presentaría sacrificios semejantes para presentarse perfecto delante de Dios. No solamente los sacrificios por el pecador, sino sacrificios por el sacerdote, que también es pecador, para poderse presentarse delante de Dios, para mediar entre Dios y el pecador. Y esto, mi hermano, es bastante difícil. Dios lo sabe. Por eso dice que las obras de la ley no te son suficientes. Primero, porque la ofrenda tiene que ser sin defecto, sin mancha ni defecto. Segundo, siempre estaría la dificultad económica para obtenerlo. No siempre se tienen los recursos cuando se comete un pecado para pagar lo que se requiere para saldar ese pecado. No hay ahorita el templo para poder presentar esos sacrificios donde esté el altar ardiendo, donde estén sacerdotes ministrando, donde exista el lugar santo, el lugar santísimo y el sacerdote presentándose continuamente, ofreciendo el sacrificio continuo delante de Dios. Tercero, el sacerdote debería presentarse limpio y perfecto solo hay uno, Jesús. De entre los hombres solo hay uno, Jesús hombre. Y está establecido Jesús como el único mediador entre Dios y los hombres. Ningún santo de las causas perdidas, ningún santo que se acuerda de los desvalidos, ningún santo que nadie. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Ese mediador se llama Jesús. Y le voy a decir por qué. Porque usted y yo requerimos un cordero sin mancha y sin defecto. Y ese cordero se llama Jesús. Juan el Bautista, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, cuando ve a Jesús que se acerca a él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí un hombre que toma la posición de Cordero para ser sacrificado. Y ese Cordero es perfecto, es sin mancha, es sin defecto. Amén. Dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Necesitamos que esa ofrenda sea continua, porque el momento del pecado no lo podemos determinar para que sea el domingo solamente, para que esté el sacerdote, para que esté sacrificando por nosotros. Porque de lo que se trata es de que tú estés listo al momento de tu muerte. Porque entre presenta sacrificios y el sacerdote está preparado para presentarlos y mediar por ti. Tal vez tú ya te moriste con pecado, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Cuándo intercede por nosotros? Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días. Y lo puede hacer porque Él es el Cordero de Dios perfecto,
puro, sin mancha, y no tiene que sacrificar ya más, porque Él mismo se ofreció para eso. Primera de Juan capítulo 1 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Siempre tiene que haber que te limpie el pecado, y lo único que limpia el pecado es la sangre de una víctima presentada para el perdón de los pecados. Y la víctima perfecta, sin mancha y sin defecto, y la sangre perfecta es la del Cordero. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, porque hay gente que se atreve a decir eso, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros, porque la palabra de Dios dice que todos hemos pecado, que todos necesitamos un mediador entre Dios y nosotros, y que necesitamos a alguien que pague por nuestros pecados, y que lo único que nos limpia de los pecados es la sangre de una víctima, la sangre de un cordero, y ese cordero es... Por nuestra condición de pecadores nos obliga a tener un mediador entre nosotros y Dios que pueda estar las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año, y solo Jesús lo puede hacer porque Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Amén. Hebreos 9, porque si la sangre de los toros, versículo 13, y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es Jesucristo mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ni aun Jesús, ahora en la condición de sumo sacerdote, se presenta delante del Dios Padre sin mediar sangre para remisión del pecado y muerte para hacer válido el testamento y de la herencia del pacto de vida eterna. Su Biblia es un testamento, su Biblia es la palabra de Dios declarando las cosas que Él ha heredado para que usted sea coheredero juntamente con Cristo. Y Él ya murió para que usted reciba esa herencia. Porque versículo 16 del mismo libro de Hebreos capítulo 9, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador para el perdón de los pecados. Y para heredar algo tiene que existir la muerte, y Jesús ya murió, resucitó, pero Él ya murió para que el testamento tuviera validez. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Escúcheme bien, ni el primer pacto fue instituido sin mediar la sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo
y casi todo es purificado según la ley con y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No es porque te mueras, no es por los buenos deseos de tu tía o de tu abuelita, es porque la sangre de Cristo lave tus pecados, cumpla la condición de Dios de el pago que demanda tu pecado. La sangre de Jesús cumple todos los requisitos para que usted y yo estemos un día delante del Padre para contemplar su gloria, para inquirir en su santo templo. ¿Por qué? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el abogado que media entre el Padre y nosotros, al que podemos recurrir en cualquier momento para que nuestros pecados sean remitidos, sean redimidos. Él es nuestro sumo sacerdote perfecto, que entró una vez y para siempre delante de Dios Padre por medio de su sangre, para que pueda entrar usted a la gloria de Dios. Tiene que mediar sangre. La suya no la acepta Dios. La de los corderos y machos cabríos tendría que ser sin defecto, tendría que ser bien hecha para que usted se acercara y por un momento, porque si vuelve a pecar tendría que presentar otra vez un sacrificio y otra vez un sacrificio. Pero Él es nuestro sumo sacerdote perfecto. Entró una vez y para siempre delante de Dios Padre por medio de su sangre, presentada una vez y para siempre. Hebreos capítulo 9, versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con la sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces ser crucificado desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Hermano, esa es la eficacia de la sangre del Cordero. Lo que usted tenía que pagar, no es necesario que lo pague, porque ya el Cordero perfecto fue sacrificado. Pero es necesario que usted aprenda a caminar bajo esa sangre. No se trata de una invocación y de meras repeticiones. Se trata de que usted valore ese sacrificio. Cada que se presentaba el sacerdote tenía que rociar 7 veces la sangre en el altar, 7 veces la sangre en el velo, 7 veces la sangre en el propiciatorio. Jesús, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, 7 veces derramó su sangre en esta tierra. 7 veces. La primera para mostrarnos que ante todo el primer derramamiento de sangre es someternos a la voluntad de Dios. La sangre no es eficaz en usted,
si usted anda haciendo su voluntad. Jesús en el Getsemaní, su sudor se convirtió en sangre y sus palabras fueron las siguientes: Padre, si tú quieres, haz que este cáliz o este trago amargo pase de mí, pero que no sea como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. La sangre de Cristo tiene eficacia en usted cuando usted se somete a la voluntad de Dios. Jesús fue golpeado, su barba mesada, su rostro desfigurado, porque le quisieron quitar físicamente su identidad como judío. Pero él se sostuvo y él declaró que él era el Hijo de Dios. Cosa contraria con Pedro, cosa contraria con sus discípulos que salieron huyendo. A Pedro le dijeron: hey, tú andabas con Jesús, hablas como Jesús, te portas como ellos, los discípulos de Jesús. Y Pedro maldijo, tratando de ocultar su identidad. El rostro de Jesús derramó sangre porque él se sostuvo en su identidad. Cuando usted declara que Jesús es su Señor, que Jesús es su Salvador, lo sostiene, aunque eso le cueste rechazo en su familia, le cueste rechazo en su trabajo, usted está rociando el segundo derramamiento de la sangre de Cristo. Jesús fue coronado con una corona de espinas y de su frente brotó sangre. Porque cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, cambiamos nuestra mentalidad, nos arrepentimos, decidimos caminar en otro tipo de vida y entendemos que nuestra vida antigua pasó, que ahora todas las cosas son hechas nuevas. Y cuando nosotros lo entendemos, nos sometemos a Jesús como Señor, con Jesús como Salvador, Jesús nuestra identidad, y entonces, solo hasta entonces, viene la propiciación por nuestros pecados. El cuarto derramamiento de la sangre de Cristo fue en el cepo, cuando fue atado de manos y fue puesto atado en el cepo para ser lastimado con 39 latigazos, con puntas de plomo que desgarraban su piel. Y de ese desgarramiento de su piel, de los golpes de su cara, de sus heridas en la cabeza, de todo lo que había, surgieron llagas. Y la palabra de Dios en Isaías 53:4 dice que Él llevó nuestros pecados y nuestras rebeliones, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Y el precio de nuestro pecado fue, Él lo pagó con su castigo. Quinto derramamiento de sangre, cuando Jesús es clavado en sus manos. Pero ya no es para remisión, es porque Él nos ha dado una ordenanza. Esas manos es el cumplimiento para que Él tuviera la autoridad para darle a usted autoridad. Sus manos fueron clavadas para que usted pudiera imponerlas con fe sobre los enfermos, para que las señales del poder de Dios se manifiesten en usted. Sus pies fueron clavados, y es el sexto derramamiento de la sangre de Cristo, para que esa sangre le diera a usted poder para ir y predicar el evangelio, ir y hacer discípulos sin temor. Los discípulos, hasta que no fue crucificado Jesús, se atrevieron a dar su primer mensaje, se atrevieron a levantar al cojo que estaba afuera de la puerta la hermosa. Por la sangre que fue derramada en las manos, por la sangre que fue derramada en sus pies. Empezamos con la declaración de los funerales.
porque Él está en la gloria de Dios. Séptimo derramamiento de la sangre de Cristo, su corazón traspasado por una lanza. Consumado fue. Por esa muerte usted venció la muerte, porque usted y yo hemos pasado de muerte a vida. Y recibiremos la vida eterna, porque Él murió para que nosotros tuviésemos vida. Amén. Eso es ser rociados con la sangre de Cristo. Ponerse bajo la voluntad de Dios, tomar la identidad como hijo de Dios, saber que somos nuevas criaturas en Cristo, arrepentirnos y convertirnos, saber que nuestros pecados han sido pagados por la sangre del Cordero, saber que tenemos un llamado y autoridad para imponer manos sobre los enfermos, para ir y llevar el Evangelio, y saber que un día sí estaremos nosotros delante de la gloria de Dios. Por eso es la eficacia de esa sangre de Jesús. Amén. Incline su rostro. Padre, yo he hecho lo que sentí, Señor, que tú me habías ordenado. Porque mi espíritu sintió que este mensaje debía traerlo hoy. Ahora, Padre, que sea tu espíritu el que haga el resto de la obra. Yo no puedo hacerlo, Señor, porque entiendo mis limitantes como persona. Yo no puedo convencer a nadie, porque el que convence a las personas de pecado es tu Santo Espíritu, quien lleva a tu presencia a los pecadores redimidos. Es Él, y por quien pueden estar delante de ti es por Jesús. Haz la obra, Señor, completa. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Gloria a Dios.